Buenos días, chicos. ¿Alguien me confirma, por favor, si se está grabando la llamada y si están viendo la pantalla? Creo que sí. Sí, profe. Sí. La profe. Hola. Vamos a continuar entonces, chicos, con nuestra lección 8 sobre competencia. Ayer básicamente indicamos las normas que, grosso modo, se refieren a este tema de competencia, que son los artículos 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, los artículos 90 y 139 del Código General del Proceso. Hay que hacer una acotación acá, y es que ustedes cuando lean estos artículos de la Ley 270 van a ver que se refieren en muchos casos estas normas a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura. Hago el comentario pues para que recuerden que estas salas desaparecieron del mapa en la actualidad y fueron reemplazadas, como ya hemos dicho a la saciedad, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial. Ayer hablamos de los conflictos de jurisdicción e indicamos que hay conflicto de jurisdicción cuando existe una colisión, existe un conflicto entre jueces que pertenecen a distintas especialidades jurisdiccionales. Planteamos el ejemplo de un conflicto entre un juez de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y un juez civil perteneciente, por ende, a la jurisdicción ordinaria. Allí, como se tratan de jueces que pertenecen a dos jurisdicciones distintas, jurisdicción contenciosa administrativa y jurisdicción ordinaria, pues es dable hablar de un conflicto de jurisdicción. Cuando lean las normas de la Ley 270 se van a encontrar con otros conflictos que también serían conflictos de jurisdicción, como lo son un conflicto entre un juez y un inspector de policía. Si se llega a dar un conflicto entre un juez o fiscal y un inspector de policía, allí también hablamos de un conflicto de jurisdicción. Y se van a encontrar igualmente en esas normas de la Ley 270 que también hay lugar a hablar de un conflicto de jurisdicción cuando se presenta conflicto entre una autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales y una autoridad perteneciente a cualquiera de las especialidades jurisdiccionales que hemos estudiado. En esos casos hablamos de conflictos de jurisdicción, conflicto entre jueces de distintas especialidades jurisdiccionales, conflicto entre un inspector de policía y un fiscal o juez, y conflicto entre una autoridad administrativa que cumpla funciones jurisdiccionales y una autoridad perteneciente a cualquiera de las especialidades jurisdiccionales. Recuerden que en la actualidad estos conflictos de jurisdicción los resuelve la Corte Constitucional. Recuerden asimismo, conforme lo que vimos ayer, que el conflicto de jurisdicción puede ser positivo o negativo. Decíamos que el conflicto de jurisdicción es positivo cuando las autoridades en conflicto estiman que son competentes para conocer del asunto con exclusión de la otra autoridad, y que el conflicto es negativo cuando las autoridades en conflicto o colisión estiman que no son los competentes, cada uno de ellos estima que no es el competente para conocer del asunto, sino que lo es la otra autoridad. Vamos a hablar ahora de los conflictos de competencia. En cuanto a los conflictos de competencia, decíamos ayer que para que exista conflicto de competencia, debe tratarse de una colisión, de un conflicto entre autoridades que pertenezcan a jurisdicciones, a la misma especialidad jurisdiccional, corrijo. Para que hablemos de conflicto de competencia, debe tratarse de una colisión o conflicto entre autoridades que pertenezcan a la misma especialidad jurisdiccional. Entonces, solo podríamos hablar de conflicto de competencia si, por ejemplo, las autoridades en conflicto pertenecen ambas a la jurisdicción ordinaria, o si las autoridades en conflicto pertenecen ambas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, etcétera. Para que hablemos de conflicto de competencia, insistimos, el conflicto debe presentarse entre autoridades que pertenezcan a la misma especialidad jurisdiccional, a la misma jurisdicción.
Lo segundo a tener en cuenta, decíamos ayer, es que no puede existir conflicto de competencia cuando media relación de subordinación. En la rama judicial no podemos hablar de una superioridad jerárquica. Los jueces no tenemos superiores jerárquicos. Yo no tengo un jefe jerárquico. Yo soy juez y en mi calidad de juez no tengo un superior jerárquico. No existe jerarquía entre jueces como lo existiría en otras entidades o como lo existiría en el sector privado. En materia de la rama judicial, la superioridad es funcional en atención a los asuntos que conoce uno u otro juez en única, en primera o en segunda instancia, o en otro tipo de instancia según sea el trámite a adelantar. La superioridad en la rama judicial es una superioridad funcional, no jerárquica. Y no puede haber, según esta regla, conflicto de competencia entre autoridades que estén en relación de subordinación la una de la otra. De allí que el juez civil municipal no le podría proponer un conflicto de competencia al juez civil del circuito que sea su superior funcional. Ejemplo, el juez civil municipal de Bucaramanga no le podría proponer un conflicto de competencia al juez civil del circuito de Bucaramanga, en tanto entre ellos existe una relación de subordinación, en cuanto el juez civil del circuito de Bucaramanga es superior funcional del juez civil municipal de Bucaramanga. Pero si el conflicto se diera entre el juez civil municipal de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bogotá, si el conflicto se diera, repito, entre el juez civil municipal de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bogotá, allí sí se podría hablar de un conflicto de competencia, porque fíjense que pese a que uno es municipal y el otro es del circuito, el juez civil municipal de Bucaramanga no tiene como superior funcional al juez civil del circuito de Bogotá. Su superior funcional inmediato en el caso del juez civil municipal de Bucaramanga es el juez civil del circuito al que él pertenece, y en tanto él pertenece al circuito de Bucaramanga, pues su superior funcional no es otro que el juez civil del circuito de Bucaramanga. Aquí sí sería dable hablar claramente de un conflicto de competencia y no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, si el conflicto se diera entre el juez civil municipal de Barranca Bermeja y el juez civil del circuito de Bucaramanga, pese a que ambos pertenecen al distrito judicial de Bucaramanga, fíjense que entre ellos no hay una relación de subordinación porque el juez civil municipal de Barranca no tiene como superior funcional inmediato al juez civil del circuito de Bucaramanga. El superior funcional inmediato del juez civil municipal de Barranca es el juez civil del circuito de Barranca, que es el circuito al que él pertenece. Lo otro a tener en cuenta, decíamos, para definir un conflicto de competencia es al momento de determinar cuál es la autoridad que ha de resolver un conflicto de competencia, lo que hay que tener en cuenta principalmente es si los jueces en conflicto pertenecen o no a un mismo distrito judicial. De eso depende la determinación del juez que ha de resolver el conflicto de competencia, de si los jueces en conflicto pertenecen o no a un mismo distrito judicial. Sí, los jueces en conflicto no pertenecen al mismo distrito judicial, si los jueces en conflicto no pertenecen al mismo distrito judicial, automáticamente tendremos que buscar al juez que ha de resolver el conflicto de competencia en el máximo órgano de cierre de la correspondiente jurisdicción. Me explico. Si el conflicto se diera
por ejemplo, perdónenme un momento. Si el conflicto se diera, por ejemplo, entre el juez civil municipal de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bogotá, fíjense que los jueces en conflicto son de distinto distrito judicial. El primero pertenece al distrito judicial de Bucaramanga y el segundo pertenece al distrito judicial de Bogotá. Por esa sencilla razón, automáticamente ustedes tendrán que buscar a la autoridad que, según la ley, ha de resolver el conflicto en el máximo órgano de cierre de la respectiva jurisdicción. Estos jueces pertenecen ambos a la jurisdicción ordinaria, luego automáticamente por ser jueces en conflicto de distinto distrito judicial, automáticamente tendríamos que irnos a la Corte Suprema de Justicia. Y tendríamos que mirar si estos jueces tienen un superior funcional común a ambos en alguna de las salas de casación de la Corte Suprema de Justicia. En nuestro evento son jueces ambos de la especialidad civil, lo que quiere decir que sí tienen en una de las salas de casación a un superior funcional común que no es otro que la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, por ser de distrito diferente, automáticamente tendremos que buscar a la autoridad que ha de resolver el conflicto en la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de cierre. Y tendríamos que mirar la especialidad a la que pertenecen los jueces para saber, para determinar si alguna de las salas de la Corte es superior funcional común a los jueces en conflicto. En este caso, ambos son de la especialidad civil, los jueces en conflicto, luego tienen como superior funcional común a la sala de casación civil. Si el conflicto fuera, por ejemplo, entre el juez de familia de Bucaramanga y la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá, ¿habría lugar a decir que hay conflicto? Primero, miremos las reglas. ¿Habría conflicto de competencia? ¿Se cumple la primera regla? Sí, sí se cumple la primera regla. Son jueces pertenecientes ambos a la misma especialidad jurisdiccional. Ambos jueces pertenecen a la jurisdicción ordinaria. Tanto el juez de familia de Bucaramanga como la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá pertenecen ambos a la jurisdicción ordinaria, luego es dable hablar de conflicto de competencia. ¿Media entre estas autoridades una relación de subordinación? Desde luego que no hay una relación de subordinación. El juez de familia de Bucaramanga no tiene como superior funcional inmediato a la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá. Su superior inmediato, en el caso del juez de familia de Bucaramanga, es la sala civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Entonces nos vamos a la tercera regla que estamos estudiando. ¿Pertenecen o no al mismo distrito judicial? No, no pertenecen al mismo distrito judicial. El juez de familia pertenece al distrito judicial de Bucaramanga y la sala civil que hemos mencionado pertenece al distrito judicial de Bogotá. Como pertenecen a distritos distintos, automáticamente tendríamos que buscar en el máximo órgano de cierre a la autoridad que ha de resolver el conflicto de competencia. En este caso, como son de la jurisdicción ordinaria, tendríamos que irnos automáticamente a la Corte Suprema de Justicia y mirar si en la Corte Suprema de Justicia tienen ellos en una de las salas de casación a un superior funcional común. ¿Lo tienen o no? ¿Quién me contesta? ¿Habría en este caso una sala de casación que sería superior funcional común a ambos, siendo uno de civil y el otro de familia? Y a uno.
Correcto. Juan Ruiz escribe, la sala de casación civil también atiende casos de familia, lo que quiere decir que sí tienen un superior común, un superior funcional común ambos, que es la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, este conflicto sería resuelto por la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia como superior funcional común al juez de familia de Bucaramanga y a la sala civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Recuerden que la sala de casación civil atiende no solo asuntos en materia civil, sino también asuntos en materia agraria, comercial y de familia. Ahora, si el conflicto se diera, pensemos, entre el juez laboral del circuito de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bogotá, ¿quién sería el encargado de resolver este conflicto? ¿Habría conflicto? Miremos. ¿Pertenecen a la misma especialidad jurisdiccional? Sí. Tanto el juez laboral como el civil pertenecen ambos a la jurisdicción ordinaria, luego sí podríamos hablar de conflicto de competencia. ¿Hay relación de subordinación entre estos despachos? Desde luego que no. Bastaría con reparar en que uno es de naturaleza laboral y el otro de naturaleza civil para descartar esa relación de subordinación. ¿Pertenecen o no a un mismo distrito judicial? No, no pertenecen a un mismo distrito judicial. Uno es del distrito judicial de Bucaramanga, el otro de Bogotá. Luego automáticamente tendríamos que buscar al juez que ha de resolver el conflicto en el máximo órgano de cierre de la respectiva jurisdicción. En este caso, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál sería el superior funcional común a estos dos jueces? ¿Quién me responde? La sala plena de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Desde luego que sería la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, porque fíjense que la sala de casación civil solo sería superior funcional de el juez civil y la sala de casación laboral solo sería superior funcional del juez laboral. Ninguna de esas salas sería superior funcional del otro juez. La sala de casación civil no es superior funcional del laboral y la sala de casación laboral no es superior funcional del juez civil. Luego, en este caso, el conflicto de competencia lo resuelve la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, siendo ese uno de los poquisísimos casos en donde la sala plena de la Corte Suprema de Justicia cumple funciones jurisdiccionales. Por ahí que alguien escribió algo. ¿Alguien había escrito algo? Es que no me sale el chat, No, profe. ¿no? Ok. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si las autoridades en conflicto pertenecen al mismo distrito judicial? Si las autoridades en conflicto pertenecen al mismo distrito judicial, no tendríamos que salirnos del distrito para determinar al juez que ha de resolver ese conflicto de competencia. La autoridad que ha de resolver ese conflicto de competencia está en el mismo distrito. Pensemos, ¿quién resolvería un conflicto de competencia entre el juez laboral de Bucaramanga y el juez civil municipal de Bucaramanga? ¿Habría conflicto? Sí, podría hablarse de conflicto porque ambos pertenecen a la jurisdicción ordinaria, tanto la rama laboral como la civil pertenecen a la jurisdicción ordinaria. ¿Hay relación de subordinación? No, no hay relación de subordinación. Basta con ver que uno es de naturaleza laboral y el otro civil para descartar que exista relación de subordinación. ¿Pertenecen o no a un mismo distrito judicial? Sí, ambos pertenecen al distrito judicial de Bucaramanga. ¿Quién resolvería este conflicto de competencia? ¿Quién sería el superior
funcional común a estos dos jueces, al juez laboral del circuito de Bucaramanga y al juez civil municipal de Bucaramanga? ¿El tribunal, profe? ¿Cuál tribunal? El superior de Bucaramanga. El Tribunal Superior. En el parcial me tienen que poner Tribunal Superior del Distrito Judicial de tal lado. Ese es el nombre completo. Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga, de Bogotá, de San Gil, etc. Pero si me contestara solo eso, tendría 0 en el parcial. Porque el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga tiene varias salas. ¿Cuál sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga resolvería este conflicto de competencia? Sea uno. ¿La sala plena? No, porque recuerden que la sala plena de los tribunales superiores de distrito judicial no tienen funciones jurisdiccionales. Profe, ¿no sería la sala mixta? Sería una sala mixta, correcto. Recuerden que los tribunales superiores de distrito judicial tienen salas mixtas y una de las funciones de las salas mixtas es la de resolver conflictos de competencia como el que estamos examinando. Fíjense que en el caso de Bucaramanga, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga sería superior funcional únicamente del juez civil municipal de Bucaramanga, no del juez laboral. Y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga sería superior funcional exclusivamente del juez laboral del circuito de Bucaramanga. De allí que el superior funcional común para resolver este conflicto de competencia sería una sala mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Así tendrían que responder en el parcial si les llegara a salir un caso como este. Esa sala mixta es mixta porque está conformada por magistrados de las distintas salas del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Luego, no se les haga raro que, por ejemplo, esta sala mixta esté conformada por un magistrado de la sala laboral, por un magistrado de la sala civil familia y por un magistrado de la penal, y no se les haga raro que entre esos 3 magistrados, el ponente, el que elabore el proyecto para resolver el conflicto de competencia, sea, por ejemplo, el magistrado de la sala penal. Así el asunto no tenga que ver nada con penal. De allí que se trate de una sala mixta. Ahora bien, hay unos casos especiales que vamos a mirar acá. ¿Quién sería el competente para resolver un conflicto de competencia entre magistrados que pertenecen a una misma sala de un tribunal superior de distrito judicial? Ejemplo, ¿quién sería el competente para resolver un conflicto de competencia que se suscitara entre 2 magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga? Ya uno. Repito, ¿quién sería competente para conocer de un conflicto de competencia entre 2 magistrados de una misma sala de un tribunal superior de distrito judicial? Ejemplo, entre 2 magistrados de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. No sé, profe, ¿sería la misma sala mixta? También sería una sala mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Ojo con eso, se los digo porque es un error común pensar que en ese caso el asunto lo debiera conocer
una sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, y resulta que ahí hay norma especial en la Ley 270 del 96 que señala que habría que conformar una sala mixta para la resolución de ese conflicto. Otro evento especial: ¿quién sería el competente para resolver un conflicto de competencia entre un magistrado, o mejor, quién sería el competente para conocer de un conflicto de competencia entre magistrados de distintas salas de un mismo tribunal? Ejemplo, ¿quién sería el competente para resolver un conflicto de competencia que se suscitara entre un magistrado de la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y un magistrado de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga? Sea uno. También la sala mixta, profe. Correcto, también sería una sala mixta del Tribunal Superior del correspondiente distrito judicial. Ahora, Hay algo que no termino de entender, que voy a interrumpirlo. ¿Cómo o en qué caso o por qué habría un conflicto entre mismos magistrados de una misma sala si están tratando pues sobre el mismo tema? se pueden dar conflictos como, por ejemplo, y te tengo un caso de la vida real. Con ocasión de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, hubo una discusión sobre la aplicación del artículo 121 del Código General del Proceso, que establece el término de competencia, el término que tiene un juez para fallar un asunto en única instancia o en primera instancia o en segunda instancia, según sea el caso. En el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga se dio un conflicto entre dos magistrados de la Sala Civil Familia en relación con la aplicación de ese artículo 121. Mi jefe, que era el doctor Carlos Giovanni Ulloa, magistrado de la Sala Civil Familia, indicó que había perdido competencia para conocer de ese asunto en segunda instancia, porque él tenía solo 6 meses conforme el artículo 121 para fallar ese asunto en segunda instancia. Esa norma le permitía prorrogar esos 6 meses para fallar el asunto en segunda instancia hasta por 6 meses más. En total tenía 1 año desde que recibió el expediente para fallarlo, pero resulta que nos tocó decretar pruebas de oficio porque era un proceso de una responsabilidad médica bastante compleja y fue necesario nombrar peritos para que rindieran un informe sobre las causas de la muerte de la víctima de ese caso. En ese trámite de la prueba de oficio, mientras nombramos a la entidad, mientras nos rindió el informe correspondiente, etcétera, pues se nos acabó el año y no alcanzamos a dictar sentencia. El doctor Carlos Ulloa, en aplicación de ese artículo 121, señaló que él había perdido competencia para fallar ese asunto en segunda instancia, para ser el ponente de ese asunto en segunda instancia, y ordenó la remisión del expediente a la magistrada que le seguía en turno, que es la doctora María Esmeralda Agón Amado. La doctora María Esmeralda Agón Amado estimó que el doctor Ulloa no había perdido competencia porque nadie había alegado su falta de competencia y porque además, decía ella, había que descontar algunos términos de ese término del año, que había que descontar algunos periodos dentro de ese año por cuestiones que sucedieron en ese proceso en particular. Fíjense que allí había un conflicto de competencia. El magistrado de la Sala Civil Familia, Ulloa, indicaba que había perdido competencia y que tenía que ser el ponente de ese asunto la magistrada Agón Amado. ¿Por qué él había perdido competencia? Por haber fenecido el tiempo que tenía para fallar el asunto en segunda instancia. Y la magistrada Agón Amado, por su lado, indicaba que el asunto debía seguir
debía seguir siendo de conocimiento del doctor Ulloa Ulloa porque él aún no había perdido competencia conforme al artículo 121. ¿Quién debía resolver ese conflicto de competencia? Una sala mixta del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. ¿Sí? ¿A quién me preguntó? Sí, profe. Ya, Podrían darse otros eventos, pero por ejemplo, ese es un ejemplo claro de un conflicto entre magistrados de una misma sala. ¿Quién resolvería este conflicto de competencia? ¿Quién resolvería un conflicto de competencia entre el juez civil municipal de Barranca y el juez civil del circuito de Bucaramanga? ¿Quién resolvería un conflicto entre el juez civil municipal de Barranca Bermeja y el juez civil del circuito de Bucaramanga? Ya uno. Profe, qué pena puede repetir las voces, es que no les alcancé a escuchar bien. ¿Quién resolvería un conflicto entre un juez civil municipal de Barranca Bermeja y el juez civil del circuito de Bucaramanga? el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. La Pero sala porque el mixta. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga tiene varias salas. La sala mixta. Pero porque estos dos jueces tienen un superior funcional común a ambos. ¿Cuál sería el superior funcional común a un juez civil municipal de Barranca y a un juez civil del circuito de Bucaramanga? La sala civil. La sala civil familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. Fíjense que ambos son de la misma especialidad, especialidad civil, perdón, y ambos pertenecen al mismo distrito judicial que es el Distrito Judicial de Bucaramanga, luego tienen como superior funcional común a la sala civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. ¿Quién resolvería un conflicto de competencia entre el juez civil del circuito de Barranca entre el juez civil del circuito de Barranca y el juez de familia de Bucaramanga? ¿Quién resolvería un conflicto entre el juez civil del circuito de Barranca y el juez de familia de Bucaramanga? Profe, la misma sala civil familia, ¿no? Sala civil familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, porque fíjense que en tanto esa sala es civil familia, pues atiende asuntos de civil y de familia y sería el superior funcional común a este juez civil del circuito de Barranca y a este juez de familia de Bucaramanga. Tengan presente que dependiendo del tribunal, la conformación de las salas pueden variar. Recuerden que, por ejemplo, en Bogotá no hay sala civil familia, sino que en Bogotá hay sala civil o civiles y hay salas de familia aparte. Entonces tengan eso muy presente para efectos de determinar al juez competente para resolver el conflicto. En este caso, claramente sería la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bucaramanga. No sé si este evento ya lo señalamos, si no, pues no importa, lo repetimos. ¿Quién sería el competente para resolver un conflicto de competencia entre el juez laboral del circuito de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bucaramanga? ¿Quién resolvería un conflicto entre el juez laboral del circuito de Bucaramanga y el juez civil del circuito de Bucaramanga?
La sala mixta. Sería una sala mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, porque fíjense que son jueces de la misma jurisdicción, del mismo distrito, pero de especialidades diferentes, de especialidades que no tienen un superior funcional común en alguna de las salas del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Luego habría que conformar una sala mixta conformada por magistrados de las distintas salas para que resuelvan este conflicto de competencia. Bueno, ahí yo creo que quedó entendido este tema de los conflictos de competencia. La idea es que tengan claras las reglas, porque en el parcial les voy a poner casos que no expliqué acá, casos distintos a los explicados acá. Estos casos se los explico para que ustedes entiendan la aplicación de las reglas, pero no crean que les van a salir estos mismos casos. Entonces, tienen es que tener en cuenta las reglas para determinar cuál es el juez competente. En estos casos de conflictos de competencia también se puede dar que el conflicto de competencia sea positivo o negativo, aplica igual que en el conflicto de jurisdicción. Además, si se da el evento en que un juez estime que no es el competente para conocer de un asunto, deberá dictar un auto en el que rechaza la demanda por falta de competencia y deberá ordenar en ese mismo auto que el expediente sea remitido al juez que en su criterio sea el competente para conocer del asunto. Una vez llegue el asunto a este juez tiene dos opciones: abocar el conocimiento del asunto si cree que en realidad él es el competente, o segunda opción, proponer el conflicto negativo de competencia si estima que el competente es el otro juez. En caso de proponer conflicto negativo de competencia, en ese mismo auto en el que propone el conflicto negativo de competencia, deberá ordenar que el expediente se remita a la autoridad que, según las reglas que hemos explicado, ha de dirimir, ha de decidir ese conflicto negativo de competencia. La autoridad encargada de definir el conflicto negativo de competencia dictará un auto en el que le asignará la competencia al juez correspondiente, a la autoridad que según él es la que ha de conocer del asunto, ordenando enviarle el expediente a ese juez para que aboque el conocimiento del asunto, y en ese mismo auto ordenará que se le comunique sobre esa decisión al otro juez, para que el otro juez se entere acerca de la decisión sobre ese conflicto negativo de competencia. Todo esto está regulado en los artículos 90 y 139 del Código General del Proceso. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud sobre los conflictos de jurisdicción y de competencia? Dime, Juan. Sí, te estoy leyendo. No, eso no lo dije, Juan. Si el conflicto de competencia es en el mismo distrito, el asunto no va a la corte. Si el conflicto de competencia es entre autoridades del mismo distrito y de la misma especialidad jurisdiccional, hay que buscar dentro del mismo distrito la autoridad encargada de resolver ese conflicto. Cuando son de distinto distrito, hay que buscar a la autoridad encargada en el máximo órgano de cierre de la correspondiente jurisdicción. Si son jueces de la jurisdicción ordinaria, pero pertenecientes a distritos distintos, entonces hay que buscar en la Corte Suprema de Justicia al superior funcional común a ambos jueces. Sí, cuando son de distinto distrito, cuando son jueces de la jurisdicción ordinaria, pero pertenecientes a diferente distrito, por el simple hecho de que sean de distinto distrito,
siempre será el máximo órgano de cierre el encargado de resolver ese conflicto. En la jurisdicción ordinaria, pues siempre será la Corte Suprema de Justicia y habría que mirar cuál de las salas de la Corte Suprema de Justicia sería el superior funcional común a estos jueces de distinto distrito judicial. Vamos a hablar ahora de los criterios para asignar competencia. Este tema es supremamente importante porque con estos criterios es que ustedes pueden determinar ante cuál juez es que han de presentar una demanda. El primer criterio es supremamente sencillo. El primer criterio atiende a la especialidad o área del derecho a la que pertenece el asunto. Entonces, este criterio atiende a si el asunto corresponde a un asunto de la rama del derecho penal o de la rama del derecho de familia o de la rama del derecho civil o de la rama del derecho laboral, etc. A eso se refiere este primer criterio, al área o rama del derecho a la que pertenece el asunto. Luego, la competencia será del juez penal si el asunto es de naturaleza penal, la competencia será del juez civil si el asunto es de naturaleza civil, el asunto será del juez de familia si el asunto es de naturaleza de familia. Esto como regla general. Y digo como regla general porque van a encontrar ustedes al leer los artículos que están acá señalados que hay algunos asuntos de familia, que son de conocimiento del juez civil si se dan algunas circunstancias. Por ejemplo, los procesos de sucesión. Los procesos de sucesión son asuntos de naturaleza de familia, pero el legislador ha señalado que si se trata de una sucesión de mínima cuantía o de menor cuantía, ese asunto será de conocimiento del juez civil municipal. Por eso los jueces civiles municipales conocemos de procesos de sucesión. Pero fuera de esas reglas especiales, el asunto será de conocimiento del juez según la rama del derecho a la que pertenezca el asunto. Será el juez de competencia del juez penal si el asunto es de naturaleza penal, del juez civil si el asunto es de naturaleza civil, etc. Salvo, insisto, esas reglas especiales que están contenidas en los artículos 17 a 22 del Código General del Proceso, que tendrán que leer con mucho cuidado para efectos del parcial, porque en estos artículos 17 a 22 del Código General del Proceso se señala qué asuntos conocen los jueces civiles municipales en única instancia, qué asuntos conocen los jueces civiles municipales en primera instancia, qué asuntos conocen los jueces civiles del circuito en única instancia, qué asuntos conocen los jueces civiles del circuito en primera instancia, qué asuntos conocen los jueces de familia en primera instancia y qué asuntos, eso ya lo dije, y qué asuntos conocen los jueces de familias, lo último que señalé, en primera instancia, artículo 22. Hay que leerlos, insisto, para efectos del parcial, para que sepan de qué asuntos conocen cada uno de estos jueces civiles y cada uno de estos jueces de familia en única o en primera instancia. Las otras normas que están señaladas acá tienen que ver con las funciones que cumplen los máximos órganos de cierre de las distintas jurisdicciones. De la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado y de la jurisdicción constitucional, la Corte Constitucional. Vamos a leer si en esta clase el artículo 15 del Código General del Proceso, que contiene la denominada cláusula general de competencia o de competencia residual. Esa cláusula general de competencia, también llamada cláusula de competencia residual, es una norma que hay que tener muy presente cuando la ley no le asigne el conocimiento de un asunto a determinado juez. Leamos el artículo 15, por favor. Cláusula general residual de competencia. Corresponde a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción. Hasta allí, perdón. Si un asunto
no ha sido asignado por la ley a una jurisdicción en específico, si un asunto no ha sido asignado por la ley a una jurisdicción en específico, el conocimiento de ese asunto incumbirá, en virtud de esta cláusula residual de competencia, a la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria tiene en su cabeza esta competencia residual. Todo asunto que por ley no esté asignado o atribuido expresamente a otra jurisdicción será de competencia por esta cláusula de competencia residual de la jurisdicción ordinaria. Sigamos, por favor. Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra especialidad jurisdiccional ordinaria. Si dentro de la jurisdicción ordinaria, la ley no le ha atribuido expresamente el conocimiento de un asunto a alguno de las autoridades que conforman esa especialidad jurisdiccional ordinaria, el conocimiento de ese asunto entonces le corresponderá, en virtud de esta cláusula de competencia residual, a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Insisto, un asunto que no esté asignado dentro de la jurisdicción ordinaria a una especialidad jurisdiccional en concreto, será de competencia, en virtud de esta cláusula de competencia residual, de la especialidad civil perteneciente a la jurisdicción ordinaria. Leamos finalmente el inciso tercero. Corresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil. Fíjense que esto también es una cláusula de competencia residual. Todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otro juez civil será de competencia, en virtud de esta cláusula de competencia residual, del juez civil del circuito. Entonces habría que mirar si el asunto le asigna no expresamente el conocimiento a otro juez civil. Si no se da ello, si la ley no le asigna expresamente el conocimiento de un asunto a otro juez civil, entonces será de competencia ese asunto del juez civil del circuito en virtud de esta cláusula general o residual de competencia. ¿Alguien tiene alguna duda? Estefanía, dime. Profe, yo tengo una pregunta. Es que, bueno, la primera parte de esa cláusula dice que si no asignado a otra jurisdicción, pues le corresponde a la ordinaria. En ese caso, ¿a qué especialidad le correspondería? ¿Le correspondería a la civil? Porque como en la segunda parte dice que si la ley no le atribuye a la jurisdicción, le corresponderá a la especialidad civil. Habría Caso, que ¿cómo mirar, sería? habría que mirar si ese asunto cabe dentro de las competencias asignadas a alguno de los jueces pertenecientes a la jurisdicción ordinaria. Si no cabe dentro de las competencias asignadas a alguno de los jueces pertenecientes a la jurisdicción ordinaria, le corresponderá entonces a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Listo, profe, gracias. Lean entonces por su cuenta, por favor, los artículos que están aquí señalados, pero especialmente estos artículos 17 a 22 del Código General del Proceso, que establecen las distintas competencias en única y en primera instancia de los jueces civiles municipales, de los jueces civiles del circuito y de los jueces de familia. El segundo criterio para determinar la competencia atiende a la calidad de los sujetos de la pretensión. Este criterio de competencia se conoce por la jurisprudencia y por la doctrina como factor subjetivo de competencia. El factor subjetivo de competencia se aplica cuando la ley, cuando el legislador ha tenido en cuenta para determinar al juez competente para conocer de un asunto, cuando el legislador ha tenido en cuenta para determinar al juez competente para conocer de un asunto, la calidad de los sujetos que intervendrán en ese asunto o que intervienen en ese asunto. Cuando se tiene en cuenta la calidad de los sujetos para determinar al juez competente para conocer de un asunto, en ese caso estamos aplicando un factor subjetivo de competencia. ¿Por qué es subjetivo? Pues porque atiende a la calidad del sujeto. Un ejemplo está contenido en el artículo 30, numeral sexto del Código General del Proceso. Este artículo 30
le asigna la competencia a la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil para conocer, dice el numeral sexto, de los procesos contenciosos en que sean parte un Estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el gobierno de la República en los casos previstos por el derecho internacional. Fíjense que bastará con que el sujeto de la pretensión sea un Estado extranjero o que el sujeto de la pretensión sea un agente diplomático para que el asunto sea de conocimiento de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el juez, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha sido determinado por la ley atendiendo a la calidad de los sujetos intervinientes en este asunto. Otro criterio para determinar la competencia es el criterio que obedece o atiende al objeto de la pretensión. Cuando el criterio obedece al objeto de la pretensión, estamos hablando de lo que la doctrina y la jurisprudencia denomina factor objetivo de competencia. El factor objetivo de competencia comprende dos aspectos: la naturaleza del asunto y la cuantía de las pretensiones. Cuando hablamos de factor objetivo de competencia, es dable hablar del factor objetivo de competencia, naturaleza del asunto, y es dable hablar también del factor objetivo de competencia, cuantía. Si la ley, para determinar al juez competente para conocer de un asunto, tiene en cuenta no el valor de las pretensiones, sino la naturaleza del asunto, en este caso la ley ha tenido en cuenta para determinar al juez competente un factor objetivo de competencia denominado naturaleza del asunto. Repito, si para establecer al juez competente para conocer de un asunto, la ley no tuvo en cuenta el valor de las pretensiones, sino que tiene en cuenta la naturaleza del asunto, materia del proceso, en este caso la ley ha aplicado un factor objetivo de competencia denominado naturaleza del asunto. Si la ley, para establecer al juez competente, no atiende a la naturaleza del asunto, sino que atiende al valor de las pretensiones, en este caso la ley ha establecido al juez competente aplicando un factor objetivo de competencia denominado cuantía. Ejemplos. Aquí hay varios ejemplos de asuntos en donde la ley ha establecido la competencia al juez competente atendiendo a la naturaleza del asunto. Por ejemplo, el numeral 17, el numeral cuarto del artículo 17 del Código General del Proceso. ¿Alguien lo lee, por favor? El encabezado y nos vamos al numeral cuarto. Ya uno. ¿Alguien lo lee, por favor? Artículo 17, numeral cuarto. Artículo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia de los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad horizontal. Gracias. Fíjense que en este caso el legislador ni siquiera mencionó la palabra cuantía, ni hace alusión al valor de pretensiones de ninguna manera.
habla simplemente de la naturaleza del asunto. Si la naturaleza del asunto es un conflicto de los que están allí consagrados en ese numeral cuarto, la competencia será del juez civil municipal en única instancia. Bastará con que el asunto sea un conflicto de los que están allí detallados para que el asunto sea de conocimiento del juez civil municipal en única instancia, sin que interese para nada el valor de las pretensiones que se eleven en ese asunto, sin que se atienda de ningún modo al valor de las pretensiones de ese asunto, sin importar que ese asunto involucre pretensiones de mínima, de menor o de mayor cuantía. Allí la competencia no se establece conforme al valor de las pretensiones, sino conforme a la naturaleza del asunto. Bastará que se trate de un conflicto de los que se encuentran allí reseñados para que la competencia sea del juez civil municipal en única instancia. Otro ejemplo, el numeral segundo del artículo 18. El numeral segundo del artículo 18 señala que los jueces civiles municipales conocen en primera instancia de los posesorios especiales que regula el Código Civil. El Código Civil regula unos asuntos que se denominan posesorios especiales. Si el proceso involucra alguno de estos posesorios especiales que regula el Código Civil, el asunto será de competencia del juez civil municipal en primera instancia con independencia del valor de las pretensiones, porque el juez en este caso le ha atribuido la competencia al juez civil municipal en primera instancia atendiendo a la naturaleza del asunto, no al valor de las pretensiones de la demanda. En cuanto al factor objetivo cuantía, el artículo 25 del Código General del Proceso, recuerden ustedes, establece cuándo un asunto es de mínima, cuándo es de menor y cuándo es de mayor cuantía. Si el asunto oscila entre 0 y 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el asunto es de mínima cuantía. Si el asunto oscila entre 40 y 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el asunto es de menor cuantía. Y si las pretensiones exceden los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el asunto es de mayor cuantía. ¿Cuándo tienen que tener en cuenta esto? Pues en aquellos casos en donde la competencia se determine atendiendo a la cuantía y no a la naturaleza del asunto. Recuerden además que ese artículo 25 del Código General del Proceso consagra que cuando se reclame la indemnización de daños extrapatrimoniales, se tendrá en cuenta para los solos efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda. Me explico. Si en una demanda de responsabilidad civil se solicitan perjuicios extrapatrimoniales, pensemos que se pide la indemnización por perjuicios morales. Para determinar la competencia por el factor cuantía, se tienen que tener en cuenta como parámetro y como tope máximo, lo máximo que esté reconociendo en casos similares la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Pensemos que se presenta una demanda de responsabilidad en donde se pide la indemnización por perjuicios morales. Pensemos que en la demanda se pide por perjuicios morales que se condene al pago de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y resulta que en casos similares, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, está reconociendo 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este caso, en aplicación de ese artículo 25, para determinar la cuantía, ustedes no podrían tener en cuenta los 200 salarios mínimos que se están pidiendo en la demanda. Tendrían que tener en cuenta lo máximo que permite la jurisprudencia, lo máximo, perdón, que está reconociendo la jurisprudencia en casos similares por perjuicios morales. En este caso, la jurisprudencia está reconociendo 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Luego tendrán que tener en cuenta ustedes el valor de esos 50 salarios mínimos para establecer la cuantía, para establecer si el asunto es de mínima, de menor o de mayor cuantía. Pensemos que en la demanda se piden perjuicios morales
equivalentes a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y en casos similares, la Corte Suprema de Justicia está reconociendo 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cuál valor tendrían en cuenta ustedes para determinar la competencia por el factor cuantía? ¿Los 30 salarios que se están pidiendo en la demanda o los 50 que está reconociendo la Sala de Casación Civil en casos similares? Los 30, profe. Desde luego que los 30, claramente los 30, porque lo que se fije por la jurisprudencia se tiene en cuenta es como un parámetro para establecer el tope máximo que se podría tener en cuenta para determinar la competencia por el factor cuantía. Ahora bien, el artículo 26 del Código General del Proceso establece la forma en que se determina la cuantía dependiendo del tipo de asunto. Ese artículo 26 trae 7 numerales. Lo que tienen que tener en cuenta cuando ustedes estén ya trabajando o cuando estén en consultorio, lo que les aconsejo para determinar la cuantía es que primero lean los numerales 2 a 7. Si el asunto encaja en alguno de los eventos de los numerales 2 a 7, que son reglas especiales, pues tendrán que aplicar la regla especial. Si ustedes miran los numerales 2 a 7, en cada uno de ellos se consagran reglas especiales para algunos asuntos en específico. Si el asunto a tratar encaja en alguna de esas reglas especiales, pues tendrán que aplicar para determinar la cuantía de esa regla especial. Si el asunto a tratar no encaja en alguna de las reglas especiales contenidas en los numerales 2 a 7, entonces váyanse a la regla general, que es la contenida en el numeral primero. Si la competencia por el factor cuantía no se puede determinar por las reglas especiales 2 a 7, entonces la competencia por el factor cuantía se determinará conforme a la regla general del numeral primero del artículo 26 del Código General del Proceso. Vamos a estudiar entonces primero las reglas especiales. Artículo 26. La cuantía se determinará así. Numeral segundo. ¿Alguien lee, por favor, esa primera regla especial, la del numeral segundo? Los procesos de deslinde y amojonamiento por el avalúo catastral del inmueble en poder del demandante. El proceso de deslinde y amojonamiento es un proceso que van a estudiar ustedes en detalle en Procesal Civil Especial el otro semestre. Ese proceso de deslinde y amojonamiento, recuerden que es un proceso declarativo especial. En palabras sencillas, ¿qué es lo que se busca con un proceso de deslinde y amojonamiento? Este proceso se inicia cuando no están muy claras las líneas divisorias, las líneas que marcan los linderos entre un inmueble y otro. Cuando no es muy claro hasta dónde llega mi lindero y en dónde empieza el lindero del vecino, yo puedo iniciar un proceso de deslinde y amojonamiento. Deslindar es establecer los linderos específicos entre los inmuebles, hasta dónde llega el lindero de un inmueble y en dónde empieza el lindero del inmueble vecino. Y los mojones a los que se refiere la palabra mojonamiento, los mojones no son más que puntos, no son más que elementos que permiten establecer el punto en donde termina un lindero y empieza el lindero del vecino. Esos mojones pueden ser artificiales o naturales. Por ejemplo, el lindero de mi finca por el occidente puede estar marcado por un río. Eso sería un mojón de tipo natural. Si el lindero está marcado por un río, si en mis escrituras dice que por el occidente el lindero de mi inmueble va hasta donde está el río La Colina, por ejemplo, ese es un mojón natural que marca o que establece la división entre un inmueble y el de mi vecino.
Pero ese mojón puede ser también artificial. El mojón puede ser artificial, como por ejemplo que se diga que el lindero norte va hasta donde está la cerca de alambres. Ese es un mojón artificial, es un mojón construido o creado por el hombre, que marca hasta dónde va mi lindero y en dónde empieza el lindero del vecino. Lo que se busca en este proceso es, insisto, deslindar, establecer hasta dónde va realmente el lindero de un inmueble y en dónde empieza el lindero del vecino. En el caso de procesos de deslinde y amojonamiento, el numeral segundo del artículo 26 señala que la cuantía se establecerá conforme al valor catastral del inmueble en poder del demandante. Fíjense que si yo soy el demandante, fíjense que en este proceso de deslinde y amojonamiento están involucrados siempre dos inmuebles, pero la competencia por el factor cuantía, y específicamente la cuantía, no se determina teniendo en cuenta el valor del inmueble del vecino, el valor del inmueble del demandado, sino únicamente teniendo en cuenta el valor del inmueble del demandante, desde luego que está haciendo referencia al inmueble que está involucrado en esta tarea de deslinde y amojonamiento. Y la norma señala que no es cualquier valor del inmueble en poder del demandante, sino que se establece conforme al avalúo catastral. Ese avalúo catastral es el certificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi es el encargado de certificar el avalúo catastral de un inmueble. Luego será necesario aportar a la demanda el certificado que dé cuenta del avalúo catastral del inmueble. Puede suceder que el inmueble en poder del demandante tenga un valor comercial superior al valor catastral del inmueble, pero ese valor comercial no se tendrá en cuenta para efectos de establecer la cuantía, porque hay regla especial que indica que la cuantía se establecerá con base en el valor catastral del inmueble en poder del demandante. Siguiente regla, numeral tercero. En los procesos de pertenencia, los de saneamiento de titulación y los demás que versen sobre el dominio o la posesión de bienes por el avalúo catastral de estos. Esta regla especial aplica en estos procesos específicos que están allí señalados. Si el proceso es de pertenencia, de saneamiento de titulación, o si el proceso versa sobre dominio o posesión de bienes, y los bienes involucrados son inmuebles, la competencia se determinará por el factor cuantía, la cuantía mejor se determinará por el valor catastral de los bienes inmuebles objeto de estos procesos de pertenencia o de saneamiento de titulación o de dominio o de posesión. Si el bien es mueble, allí sí se podrá tener en cuenta para establecer la cuantía el valor comercial del bien que es, por ejemplo, objeto de proceso de pertenencia, porque allí no hay una norma especial que impida establecer esta cuantía conforme a su valor comercial. Tengan en cuenta eso. Si es inmueble y se trata de alguno de los procesos que señala el numeral tercero, la competencia se establece conforme al valor catastral del inmueble que es objeto de estos procesos. Si es un bien mueble que es objeto de alguno de los procesos del numeral tercero, la competencia se establecerá conforme al valor del bien mueble que es objeto de ese proceso, valor que puede corresponder perfectamente al valor comercial que tenga ese bien. Por ejemplo, un vehículo, un proceso de pertenencia sobre un vehículo, la cuantía se puede determinar perfectamente conforme al valor comercial que tenga el bien materia de este proceso de pertenencia. Aquí, en este numeral tercero, fíjense que se habla nuevamente de avalúo catastral, cuando el bien objeto de estos procesos sea un bien inmueble. Luego será necesario acompañar como anexo de la demanda igualmente el certificado que dé cuenta del valor catastral del bien inmueble en cuestión. Pena, desde luego, de inadmisión de la demanda. Si no aportan ese certificado catastral, el juez tendrá que inadmitir la demanda porque ese certificado catastral es necesario
para determinar la cuantía y con ello para determinar si el juez es competente o no para conocer del asunto por el factor objetivo cuantía de las pretensiones. Tengan en cuenta además que en los casos en que se deba llegar a ese certificado catastral, ese certificado tiene que ser reciente. Ustedes no pueden llegar en una demanda que presenten hoy un certificado catastral de hace 1 o 2 años porque en el transcurso de ese tiempo el bien inmueble pudo haber aumentado en su valor, pudo haberse valorizado o pudo perfectamente haberse desvalorizado. Y esto desde luego pues afectará la determinación de la cuantía. La norma no dice cuál es el tiempo de expedición que va a tener este certificado, pero lo recomendable es que se haya expedido hace pocos días antes de la presentación de la demanda o unas semanas recientes antes de la presentación de la demanda o unos pocos meses antes de la presentación de la demanda. Siguiente regla. 4. En los procesos divisorios que versen sobre bienes inmuebles por el valor del avalúo catastral y cuando versen sobre bienes muebles por el valor de los bienes objetos de la partición o venta. Recuerden que el proceso divisorio es otro de los procesos declarativos especiales que regula el Código General del Proceso. Recuerden que hay 2 tipos de pretensiones que se pueden elevar en el proceso divisorio. O bien la pretensión de división por venta de un bien o la pretensión de división material de un bien. Yo puedo solicitarle al juez que divida un bien vendiéndolo y entregando a cada uno de los comuneros lo que le corresponda una vez vendido ese bien, o yo le puedo pedir al juez que divida materialmente un bien haciendo una partición material del bien, si acaso el bien es susceptible de división material, porque hay bienes que por su naturaleza, que por razones físicas no son un objeto de división material. Por ejemplo, yo no le podría pedir a un juez que divida materialmente un carro, porque dividir materialmente un carro implicaría una partición material del carro y ello afectaría desde luego el valor económico y la funcionalidad de ese bien. En ese proceso divisorio, insisto, en donde yo puedo pedir o la división por venta o ad valorem, que es lo mismo, o la división material o partición de un bien, la cuantía, dice la norma, se determina así. Si es un bien inmueble que es materia de división, la cuantía se determina conforme al valor catastral del inmueble. Luego hay que allegar con la demanda el certificado catastral que dé cuenta del valor catastral. Si no es un bien inmueble, si se trata de un bien mueble, la cuantía se determinará por el valor que tengan estos bienes muebles objeto de la división por venta o de la división material. Siguiente regla, por favor. 5. En los procesos de sucesión por el valor de los bienes relictos, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral. En los procesos de sucesión por el valor de los bienes relictos. Los bienes relictos son los bienes que ha dejado el causante, los bienes que serán materia de este proceso liquidatorio de sucesión. Recuerden que la sucesión es un asunto que se tramita por la vía del proceso liquidatorio. En los procesos liquidatorios de sucesión, la cuantía se determina por el valor de los bienes relictos, por el valor de los bienes objeto de liquidación. En este caso, dice la norma, si entre esos bienes relictos hay bienes inmuebles, para determinar la cuantía se tendrá en cuenta el valor catastral de los bienes inmuebles. Pensemos entonces que el causante dejó un inmueble y dejó en bancos la suma de 20 millones de pesos. ¿Cómo determinaríamos la competencia? Pues sumando los 20 millones de pesos que dejó en bancos al valor catastral del inmueble que dejó el causante. Y esa sumatoria nos daría el valor de los bienes relictos objeto del proceso de liquidación sucesoral. Luego también habría que llegar al proceso de sucesión si hay bienes inmuebles involucrados
en la sucesión habría que allegar el certificado que dé cuenta del avalúo catastral de esos bienes inmuebles. Además que su profesor de procesal civil especial les va a enseñar que en materia del proceso de sucesión hay una norma que exige aportar un inventario de los bienes relictos con la relación del valor de esos bienes relictos, que en el caso de inmuebles deberá obedecer a el valor catastral de esos inmuebles. Esto lo señala el artículo 489 del Código General del Proceso, numeral sexto. Siguiente regla. Sexta, en los procesos de tenencia por arrendamiento por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato y si fuera a plazo indefinido por el valor de la renta de los 12 meses anteriores a la presentación de la demanda, cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado por el valor de aquellos en los últimos 12 meses. En los demás procesos de tenencia la cuantía se determinará por el valor de los bienes, que en el caso de los inmuebles será el avalúo catastral. Fíjense que ese numeral sexto se refiere puntualmente a la determinación de la cuantía en procesos de tenencia y se refiere a dos tipos de procesos de tenencia. A un proceso de tenencia que involucre contrato de arrendamiento, esto es, cuando la tenencia sea derivada de contrato de arrendamiento, y se refiere a los procesos de tenencia en donde la tenencia deriva de un título distinto a un contrato de arrendamiento. Fíjense que en donde dice en los demás procesos de tenencia está diciendo, en otras palabras, en los procesos de tenencia que no derive la tenencia de contrato de arrendamiento, la cuantía se determinará así. Entonces, fíjense, insisto, que el numeral sexto está hablando de procesos de tenencia y trae reglas para el proceso de tenencia en donde la tenencia deriva de un contrato de arrendamiento y trae una regla para determinar la cuantía en los procesos de tenencia en donde la tenencia deriva de un título distinto al contrato de arrendamiento. Pues vamos a hablar primero de los procesos de tenencia que involucran contrato de arrendamiento. Procesos de tenencia como ¿cuál? Como el proceso de restitución de inmueble arrendado. El proceso de restitución de inmueble arrendado es claramente un proceso de tenencia en donde la competencia se determina por el factor cuantía conforme al numeral sexto del Código General del Proceso. Si es un proceso de tenencia que involucra un contrato de arrendamiento, la competencia se determina así. En primer lugar, ese numeral sexto dice, si el contrato de arrendamiento es a término fijo, la competencia se determinará por el valor actual de la renta durante el término pactado inicialmente en el contrato. Primer evento. El primer evento concierne a un proceso de tenencia que involucra un contrato de arrendamiento a término fijo pactado, con término definido pactado. Ejemplo, un contrato de arrendamiento con término inicial de 12 meses, un contrato de arrendamiento que se celebró con un término inicial de 12 meses, pactándose como canon inicial de arrendamiento la suma de 1 millón de pesos, celebrado dicho contrato en el año 2018, en donde el canon actual, esto es, a 2021, se ha incrementado, ya no es de 1 millón, sino que actualmente el canon es de 1.200.000. ¿Cómo determinamos la cuantía en este caso? La norma nos remite a una multiplicación. La norma nos dice, tome el valor de la renta actual, 1.200.000 pesos, y multiplíquelo por el término inicial pactado, 12 meses. Ese valor corresponderá
a la cuantía para ese proceso. En nuestro ejemplo, el valor es de 14.400.000, luego el asunto es un asunto de mínima cuantía porque no supera los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en este primer evento lo que hay que tener en cuenta es que se trate de un contrato de arrendamiento y que haya término inicial pactado, que haya un término definido. El segundo evento que señala esa primera parte del numeral sexto dice que si el contrato de arrendamiento se celebró con plazo indefinido, recuerden que no es un elemento esencial del contrato de arrendamiento que tenga un plazo definido. Yo puedo celebrar el contrato de arrendamiento sin plazo. Si el contrato de arrendamiento es a plazo indefinido, la norma señala que la cuantía se determinará por el valor de la renta de los 12 meses anteriores a la presentación de la demanda. Aquí pueden darse dos hipótesis. Puede suceder que durante los 12 meses anteriores a la presentación de la demanda, el canon de arrendamiento no haya variado. Ejemplo, que durante los 12 meses anteriores a la presentación de la demanda, el canon haya sido de 1.000.000 de pesos. Pues en este caso, ¿cómo determinamos la cuantía? Con una simple multiplicación. Tomamos el 1.000.000 de pesos y lo multiplicamos por 12. ¿Por qué? Porque 1.000.000 de pesos ha sido el valor a lo largo de los 12 últimos meses antes de la presentación de la demanda de ese canon de arrendamiento. Y se trata además de un contrato de arrendamiento a plazo indefinido. Pero podría suceder que se trate de un contrato de arrendamiento a plazo indefinido en donde los cánones de arrendamiento de los últimos 12 meses antes de la presentación de la demanda han variado. Que en un mes haya sido 900 y al siguiente mes 950 y al siguiente mes 1.000.000, etc. En ese caso tendríamos que sumar el valor de esos 12 meses y esa sumatoria nos daría el valor de la cuantía. Allí no podríamos hacer una multiplicación, tendríamos que simplemente sumar cada uno de los valores de esos 12 últimos meses, en tanto el valor no ha sido constante, y la sumatoria del valor de esos 12 meses nos arrojaría la cuantía y con ello determinaríamos si es un asunto de mínima, menor o de mayor cuantía. El tercer evento que regula ese numeral sexto está relacionado con contratos de arrendamiento en donde se ha pactado que la renta deba pagarse con frutos de el bien materia de arrendamiento. En ese caso, la norma dice que cuando la renta deba pagarse con los frutos naturales del bien arrendado, la cuantía se determinará multiplicando el valor de esos frutos por los últimos 12 meses. Habría que hacer allí la misma operación que acabamos de hacer acá. Si el valor de los frutos ha sido constante durante los últimos 12 meses, si durante los últimos 12 meses el valor de los frutos ha sido el mismo, entonces en este caso multiplicamos el valor de esos frutos por 12. Pero si el valor de los frutos durante los últimos 12 meses ha variado, tendríamos que sumar el valor de esos frutos correspondientes a cada uno de esos 12 meses para establecer la cuantía. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la forma de establecer la cuantía en procesos de tenencia por arrendamiento? Bueno, la parte final del numeral sexto regula los procesos de tenencia, insistimos, cuando la tenencia no deriva de contrato de arrendamiento, sino de un título distinto a contrato de arrendamiento. Ejemplo, si la tenencia deriva de un contrato de comodato, recuerden que el contrato de comodato es un préstamo de uso en virtud del cual un sujeto denominado comodante presta un bien a un sujeto denominado comodatario para que éste lo use y goce a título de tenencia. Si el comodante
requiere de iniciar un proceso judicial para que se le devuelva la tenencia del bien objeto de ese comodato, en este caso tendrá que iniciar un proceso de tenencia que no involucra un contrato de arrendamiento, sino que es una tenencia derivada de un título distinto. ¿Cuál? El contrato de comodato. Luego, en este caso, tendríamos que aplicar la parte final del numeral sexto que dice que en los demás procesos de tenencia, la cuantía se determinará por el valor de los bienes. Que en caso de los inmuebles será el avalúo catastral. Si lo que se entregó en comodato fue un bien inmueble, entonces la competencia de este proceso de tenencia se determinará conforme al valor catastral del bien inmueble. Si lo que se entregó en comodato en nuestro ejemplo fue un bien mueble, pues la competencia se establecerá conforme al valor de dicho bien mueble. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta regla especial del numeral sexto? Correcto. Hay que tener en cuenta, y esto sí lo traigo a título de comentario, en mi criterio, la competencia, o mejor, la cuantía, corrijo, en mi criterio, la cuantía en tratándose de tenencia derivada de contrato de leasing, en mi criterio, la cuantía en tratándose de contrato de leasing deriva o se establece conforme a la parte final del numeral sexto, porque si bien el contrato de leasing, muchos lo conocen como un contrato de arrendamiento financiero, pues el contrato de leasing en sí es un contrato distinto del contrato de arrendamiento. En mi criterio, la cuantía en procesos de tenencia derivado del contrato de leasing debiera establecerse conforme a la parte final del numeral sexto del artículo 26, en tanto se trata de una tenencia derivada de un título distinto de contrato de arrendamiento. Sin embargo, se van a encontrar, al menos en el Distrito Judicial de Bucaramanga, se van a encontrar con que la mayoría de los jueces establecen la competencia en procesos de tenencia derivado del contrato de leasing, aplicando las normas que aplican en tratándose de un contrato de arrendamiento, lo asimilan a ese contrato de arrendamiento, lo que en mi criterio, y puede ser que ellos estén en el error, lo que en mi criterio está mal. Sin embargo, pues les hago este comentario para que lo tengan en su vida, para que lo tengan en cuenta en su vida como litigantes. Última regla, numeral 7. Última regla especial. 7. En los procesos de servidumbres por el avalúo catastral del predio sirviente. En los procesos de servidumbre, recuerden que en materia de servidumbre nosotros hablamos de un predio dominante y de un predio sirviente. El predio sirviente es aquel predio sobre el cual se constituye la servidumbre. Si el proceso es un proceso de servidumbre, la competencia, la cuantía, se determinará conforme al valor catastral del predio sirviente, del predio sobre el cual se ha de constituir la servidumbre, debiéndose en este caso, por ser avalúo catastral, aportarse el certificado catastral correspondiente. Si la cuantía no se puede determinar conforme a ninguna de las reglas especiales de los numerales 2 a 7, la cuantía entonces se determinará conforme a la regla general del numeral primero. Leamos la regla general de determinación de cuantía del numeral primero, por favor. Primero, el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación. Ejemplo, un proceso ejecutivo con base en un pagaré en donde se eleven a título de pretensiones que se libre mandamiento de pago por el valor capital contenido en el pagaré de 10 millones de pesos y por los intereses de plazo causados por el monto de 2 millones de pesos. ¿Este asunto cabe en alguna de las reglas especiales? No. Este caso no encaja en ninguna de las reglas especiales. Luego, la cuantía se determinará conforme a la regla general, que indica que habría que sumar
el valor de todas las pretensiones al momento o tiempo de presentación de la demanda. En nuestro caso, se están pidiendo intereses de plazo por 2 millones de pesos y capital de 10 millones de pesos, pues tendríamos que sumar ambas pretensiones, lo que nos daría un valor de 12 millones de pesos, y esa sería la cuantía de este asunto. Esos 12 millones de pesos no exceden los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes, luego el asunto sería un asunto de mínima cuantía. Pero la norma trae algo que es muy importante tener en cuenta. La norma dice que se sumará el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda sin tomar en cuenta los frutos, los intereses, las multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda. Lo que quiere decir que los frutos, los intereses, las multas o los perjuicios que se reclamen como accesorios y que se hubiesen causado ya para el momento de la presentación de la demanda, sí se tienen en cuenta para establecer la cuantía. La norma lo que señala es que estos conceptos accesorios que se causen después de presentar la demanda no se tendrán en cuenta para establecer la cuantía. Pero esos conceptos accesorios que ya se hubiesen causado para cuando se presente la demanda, sí han de sumarse para efectos de determinar la cuantía. Ejemplo, pensemos que se presenta un ejecutivo en donde se elevan como pretensiones que se libre mandamiento de pago por la suma de 10 millones de pesos a título de capital, intereses de plazo causados por 2 millones de pesos e intereses de mora causados por 500,000 pesos, más los intereses de mora que se causen durante el proceso. Estos últimos, los que se causen durante el proceso, son intereses de mora que se van a causar después de la presentación de la demanda, luego no se pueden tener en cuenta para establecer la cuantía. Pero los intereses de mora ya causados, estos 500,000 pesos por intereses de mora ya causados, ya generados, sí hay que tenerlos en cuenta para establecer la cuantía. En este caso, entonces, la cuantía se establecerá sumando el valor de todas estas pretensiones, los 10 millones de capital, más los 2 millones de pesos por intereses de plazo causados, más los 500,000 pesos por intereses de moras causados, lo que sumaría 12,500,000. Luego el asunto sería de mínima cuantía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces, por ejemplo, en las demandas, lo que hacen es pedir, por ejemplo, lo siguiente. Piden, por ejemplo, señor juez, libre mandamiento de pago por el valor capital de 10 millones de pesos, por intereses de plazo de 2 millones de pesos e intereses de mora causados o liquidados desde, por ejemplo, el 1 de enero de 2014. Si la demanda se presentara así, ¿cómo se determinaría la cuantía? Habría que hacer una liquidación del crédito en este ejemplo. Habría que liquidar el crédito para saber cuál es el valor de los intereses de mora causados desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de presentación de la demanda. Digamos que la demanda se presentó el viernes 22 de enero de 2021. Habría que hacer una liquidación de los intereses de mora desde cuando se solicitan, 1 de enero de 2014, hasta la fecha de presentación de la demanda, 22 de enero de 2021, y ese valor de esa liquidación se sumaría al resto de las pretensiones de la demanda, en aplicación de ese numeral primero que señala que los frutos, intereses, multas o perjuicios ya causados anteriores a la presentación de la demanda o causados al momento de la presentación de la demanda sí se tienen en cuenta para efectos de establecer la cuantía, que los que no se tienen en cuenta son los que se causen con posterioridad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Bueno, chicos. Con eso damos por terminada la clase el día de hoy para quedar empatados con el otro salón. En la siguiente clase, pues, empezaremos con
el siguiente criterio de competencia, que es el factor de competencia territorial. Lo vamos a dejar allí para no cortar ese tema, porque este criterio es, creo yo, el más extenso. Si no tiene nadie ninguna duda o pregunta, nos vemos el siguiente viernes. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Bueno, entonces nos vemos el siguiente viernes, chicos. Que descansen. Hasta luego. Chao, profe.